Pues la verdad, hermanos, es que sí necesito un receso del libro de los Salmos, un buen receso. Entonces, estuve preguntándome, pues, ¿qué voy a predicar? Me puse en oración. La semana pasada prediqué acerca de los recabitas, porque era algo que surgió dentro de la clase de una de las materias de profetas mayores en el instituto. Pero dije, bueno, ¿qué voy a hacer realmente como una serie que valga la pena? Entonces, hace 4 o 5 años, como lo mencioné, nosotros habíamos estudiado la Confesión de Fe de Londres. La Confesión de Fe de Londres, no recuerdo de qué año era, pero es de 1500 y fracción, es más vieja que esta. Esta es la nuestra, la Confesión Bautista, se llama la de Londres, es de 1689. Ahora, esta es la segunda edición, ya se había hecho muchos años antes. La primera edición, la primera vez que se escribió, se hizo como unos 80 años antes aproximadamente, pero nunca se publicó, nunca fue publicado. Entonces, no fue sino hasta este año, 1689, que por fin se publicaron cuáles son los artículos de fe bautistas. Ahora, tenemos que entender algo muy interesante. Quiero darles un poco de trasfondo. Antes era muy diferente a hoy, muy distinto. Hoy, todas las iglesias están peleadas con todas las iglesias, ¿sí? Los presbiterianos no se llevan bien con los bautistas. Los bautistas no se llevan bien con los congregacionalistas. Los congregacionalistas no se llevan bien con los denominados reformados. Los reformados y así, o sea, es una guerra, parece, una denominación para con otra. Pero eso es hoy. En aquellos años, ellos estaban muy unidos, porque ellos comprendían que en cuestión a doctrina primaria estaban de acuerdo. En cuestión a doctrina de la salvación estaban de acuerdo, ¿sí? Y eran amigos. Tendrían algunas diferencias por aquí y por allá, pero no eran, nuevamente, doctrinas primarias. Por lo tanto, había un compañerismo entre hermanos en Cristo. Ahora, los primeros en publicar sus artículos de fe fueron los presbiterianos, fueron los primeros en publicar, ¿okay? 1500 y tantos, no recuerdo la fecha exacta, pero fueron los presbiterianos los primeros en publicar sus artículos de fe, porque ellos querían que todo mundo supiera cómo es que ellos creían. Esto es lo que nosotros creemos y queremos que el mundo entero lo sepa. Por lo tanto, ellos hicieron lo que es los artículos de fe de Westminster, y esos se dividen en 2 secciones: Westminster Mayor y Westminster Menor. ¿Okay? Otra vez, Westminster Mayor y Westminster Menor. Ahora, no es que uno sea más grande que el otro, simplemente es a quién iba dirigido. El Westminster Mayor era la doctrina completa, lo que ellos conocían, enfocado para los adultos, mientras que el Westminster Menor es lo mismo, pero reducido y hecho a manera muy sencilla para enseñárselo a los niños. ¿Ah? Entonces nosotros estudiamos hace 4 o 5 años el Westminster Mayor, el que era para adultos, el completo. Y nos tardamos como 1 año y medio en haberlo realizado. Pero bueno, los presbiterianos fueron los primeros y ellos le dijeron a los bautistas: ustedes bautistas son nuestros hermanos en Cristo, ustedes también deberían de publicar y publicarle al mundo lo que ustedes creen. Y los bautistas, bien inteligentes como lo somos usualmente, sí, al rato, siempre poniendo las cosas al último, sí. Y los presbiterianos seguían insistiendo en los bautistas: publiquen para que el mundo sepa qué es lo que ustedes creen. Sí, y medio empezamos, pero no se hizo nada. Y luego los congregacionalistas también eran amigos,
Y los congregacionalistas, ellos sacaron sus confesiones de fe antes que los bautistas también. Entonces primero fueron el de Westminster. Ellos sacaron y publicaron sus artículos de fe. Posteriormente los congregacionalistas sacaron el suyo. Y no fue sino hasta tantos años después que los bautistas dijeron, ok, ya estuvo, los vamos a publicar. Por lo tanto, esto es lo que vamos a estudiar. La mayoría de las iglesias ni saben por qué son bautistas. No saben. ¿Okay? Esto es muy importante. Hay muchísimas, me atrevo a decir que más del 80% de las iglesias bautistas a nivel mundial, me atrevo a decir un número tan grande, no saben por qué son bautistas. No saben por qué son bautistas. Tienen un letrero grandísimo afuera de la iglesia y dice, Iglesia Bautista Fundamental, Independiente, chalala, chalala. Pero vas y le preguntas a algún hermano, inclusive al mismo pastor de la congregación, hermano, ¿por qué son bautistas? Explíqueme por qué bautistas. ¿Qué es lo que el bautista cree como para poder tener ese nombre al frente de la iglesia? Y no saben darte respuesta. No te la dicen. No te la dan. Alguno que otra te dirá, pues es que se predica la sana doctrina, por eso somos bautistas. Y sí se trata de doctrina, precisamente, pero es explicarla, ¿va? Su interpretación de ella. ¿Qué es lo que los bautistas creen? Ahora, déjenme decirles algo que es muy sorprendente. La mayoría de los bautistas hoy no deberían de llamarse bautistas. ¿Por qué? Porque no creen en los artículos de fe bautista. La mayoría de los bautistas ni siquiera saben que existe este documento. Así tal cual. Así de ignorante realmente está el pueblo. La mayoría de los bautistas, incluyendo a los pastores, ni siquiera saben que este documento existe. Por lo tanto, las iglesias bautistas hoy realmente no son bautistas porque esto ni siquiera lo cumplen, ni lo creen, ni lo conocen. Por lo tanto, vamos a pasarnos algo de tiempo para estudiar qué es lo que los bautistas creían en 1689 y ciertamente qué es lo que creían previo incluso a la Reforma, aunque nunca se publicó antes de la Reforma. Pero vamos a pasarnos bastante tiempo estudiando esto. Vamos a orar. Señor Padre, gracias le damos porque nos ha permitido estar estudiando este documento tan importante. Gracias, Señor, le damos porque podemos estudiarlo juntos como hermanos y tener la participación dentro de este estudio, que no va a ser un sermón como tal, sino realmente una participación con los hermanos. Le pido, Señor, que los hermanos puedan realmente participar, que se le pregunten, que hagan sus preguntas para que podamos contestarlas, que participen también. Gracias por su salvación, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Ok, muy bien. Les pedí que se vinieran aquí al frente para que alcanzaran a leer, porque quiero participación de ustedes. No voy a dar un sermón como tal. De hecho, lo que yo estoy usando es precisamente lo mismo, nada más que yo lo tengo en el libro impreso. Entonces, la Segunda Confesión Bautista de Londres, de 1689. Entonces, tal cual, yo tengo el libro, pero ustedes lo están viendo ahí en la pantalla. Ahora, sí vamos a pedirles, hermanos, que participen. Nuevamente, esto no va a ser un sermón formal. Quiero que participen, quiero que busquen versículos, quiero que sean fuertes al hablarlo, ¿va? Y que me lean el versículo para que todos lo escuchemos. ¿Okay? Entonces, vamos a conocer qué es lo que es un bautista. Comencemos. Punto número 1.1.
de las Sagradas Escrituras. La Santa Escritura es la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia. A obediencia salvadores. Ahora, vamos a hacer una pausa ahí. Dice que es la única regla suficiente, segura e infalible y nos lleva a un versículo. Alguien lea, por favor. Bueno, ya lo leímos juntos, pero Isaías 8:20. Isaías 8:20. Isaías 8:20. Alguien más busque el de Efesios 2:20 y léanlo. Esos dos versículos. A la ley y al testimonio, si lo tienen conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Caray, ¿en serio? ¿Es de Isaías 8:20? A ver, el de Efesios 2:20. ¿Quién lo tiene? Efesios 2:20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Okay. Entonces Jesucristo mismo, la piedra del ángulo, y Él como piedra de ángulo, pues obviamente es infalible en su persona. En cuestión a la Escritura, quiero hacer algo muy muy claro, que la verdad es que muchas personas se enojarían conmigo, pero no me importa. Dice que la Biblia es infalible, absolutamente, pero les pregunto, ¿cuál? ¿Esta? ¿La Reina Valera? ¿La Reina Valera no es infalible? ¿O la Reina Valera Gómez, que muchos creen que esa es la realmente infalible? ¿No? ¿Cuál es la infalible? Las originales, es decir, las que vienen en hebreo, en griego y porciones de arameo. Estas son las originales. Y si tú no estás dispuesto a estudiar los idiomas y las palabras en original, entonces vas a terminar teniendo errores en tu interpretación. ¿Por qué? Porque aunque nuestras versiones de la Biblia, muchas son excelentes ejemplares, aún así no son infalibles, no son las inspiradas por Dios, sino que son las preservadas para nuestro idioma, traducidas de los originales para que pudiésemos tener un facsímil de los originales. Y nuevamente muchos estarían enojados conmigo al decirlo, porque predican que la Reina Valera Gómez es la inspirada y que la King James es la inspirada. De hecho hay una que se llama la inspirada. ¿En serio? Salió hace como 2 años la inspirada. Ok, muy bien, continuamos entonces con lo que estamos leyendo. Dice, y obediencia a salvadores, aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y la providencia manifiestan la bondad, sabiduría y poder de Dios de tal manera que dejan a los hombres sin excusa, aún así no son suficientes para dar ese conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. En otras palabras, si ustedes observan ahí en lo que acaban de leer, está hablando acerca de revelación general versus revelación especial. Recuerden, revelación general, es decir, yo puedo ver la naturaleza de Dios, yo puedo ver la creación de Dios, yo puedo ver la obra de las manos de Dios y tener un entendimiento básico de, obviamente, la existencia de Dios, la existencia de un creador, pero eso no me lleva a la salvación. Para poder ir a la salvación yo necesito una revelación especial, no una revelación general. Y eso es lo que está diciendo. Dice, aunque yo puedo ver la manifestación, la providencia de Dios, su creación, en la naturaleza y en sus obras, dice, no obstante, no es suficiente para dar el conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesaria para la salvación. Esa sería revelación especial. ¿Ok? Entonces, por medio de la naturaleza y la creación y demás, puedo ver y comprender que Dios es y que Él le hay y todo eso, pero eso no me lleva a la salvación. ¿Okay? Se necesita, nuevamente, revelación especial. Bien, continuamos. Dice, por lo tanto, bueno, y dice el número 3. Alguien lea, por favor, Hebreos capítulo 1 y versículo 1. Hebreos 1:1, ¿qué dice?
Hebreos 1:1. ¿Dónde viene? Dios habiendo hablado muchas veces Y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Ajá. Antes él hablaba por los profetas y hablaba por muchas maneras, es lo que dice la Biblia, que en otros tiempos hablaba y revelaba de otras maneras, pero ya no está revelando de la misma forma en que revelaba necesariamente en aquellos tiempos. Ahora nos ha dejado su palabra, la Biblia, la Escritura, y eso es lo que estamos viendo ahorita, bibliología, y a eso vamos. Sí, antes de haber sido terminado la culminación de los 66 libros de la Biblia, Dios hablaba en diversas maneras, en diversas formas, en diversos tiempos a los seres humanos, a quien Él quería contactar y a decirle a la gente lo que Él quería decirle, pero ahora nos la revela por medio de su palabra, palabra que ha sido preservado en nuestro idioma por las traducciones de los originales inspirados por Dios. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahorita? Ok, continuamos. Dice, por lo tanto, agradó al Señor en muchas ocasiones y de muchas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia, y después para preservar y propagar mejor la verdad y para el establecimiento y consuelo más seguros de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo. En otras palabras, tengo la palabra de Dios para consuelo, para traerme a más seguridad, para poder propagar mejor la verdad, para preservarla. Dice, y esto obviamente, lo acabo de leer, me ayuda o me pone seguro en contra de la malicia y de la carne y del mundo. Y dice, le agradó poner por escrito esa revelación en su totalidad. Es decir, no hay 67 libros, son 66. No hay uno más. Está completo. Ok. Dice, lo cual hace que las Santas Escrituras sean sumamente necesarias, habiendo cesado ya aquellas maneras anteriores por las cuales Dios reveló su voluntad a su pueblo. Por ejemplo, los profetas. Ya no hay profetas. Quien diga que hay profetas, eso ya cesó. Ya no hay profetas que escuchen la voz de Dios y que Dios les revele para que ellos sean su portavoz de Dios y darle. Eso ya dejó de ser, ya no hay profetas. Al igual como ya no hay apóstoles. Ya no hay apóstoles. Hay muchos que dicen que sí, como estos, bueno, hay muchas sectas que dicen que tienen apóstoles, pero aquí tenemos uno de los grandes, aquí es su centro, que es los de la luz del mundo, que tienen ellos a su apóstol, que se llama Nazón Joaquín, ¿sí? Nazón Joaquín. Él dice que es apóstol de Jesucristo. Entonces, como él, hay muchos que dicen que son apóstoles, pero la verdad es que Dios ya no habla de esa manera. Y antes, Dios hablaba de forma directa a la gente sin tener la necesidad de un profeta. Dios habló con Job, Dios habló con Abraham, Dios habló con Isaac. Dios ya no habla de esta manera, de forma directa. Y es lo que dice aquí. Dice, por eso es necesario la Biblia, la Escritura, porque Dios ya no me habla de aquellas maneras anteriores en las cuales Él revelaba su voluntad previamente. Es necesario esto. Mucha gente dice, ay, Dios me habló, ¿no? Yo he escuchado muchos que dicen eso. Es que el otro día estaba en mi cocina y yo sentí, y Dios me habló. Ok. Pues yo quiero saber cómo era su tono de voz. Era una voz grave, así, masculina. Una voz aguda. Quiero saber cómo es la voz de Dios. Pero la realidad es que Dios no habla de esa manera. Ya nos habla por medio de su palabra, directo. Yo escucho por medio de la lectura y por medio del trabajo del Espíritu Santo en mi vida, de acuerdo a lo que estoy leyendo. Ok, vamos a continuar. Bueno, vamos a ver Romanos 15:4.
¿Qué dice Romanos 15:4 en cuestión a las escrituras como necesarias, habiendo ya cesado las cosas anteriores? Romanos 15:4. Porque las cosas que escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Hay esperanza por medio de las escrituras. Es lo que utilizamos, las escrituras. Hay esperanza por medio de ellas. Gracias a Dios las tengo, y es toda la palabra de Dios en su totalidad, o por lo menos lo que Él quería que nosotros supiéramos. Ok. Segunda parte de esto, 1.2. En cuestión a las Sagradas Escrituras. Estos son los 66 libros que los bautistas de 1689 consideraban que eran los inspirados. Del Nuevo Testamento, 27, del Antiguo Testamento, 39. Entonces tenemos 66 en total, de Génesis hasta Apocalipsis, sin los libros apócrifos. Entonces los mismos 66 libros que nosotros tenemos en nuestra Biblia hoy, son los mismos 66 que los bautistas de aquella época creían como inspirados. Ahora, esto excluye, como ya lo mencioné, a los apócrifos, como Primera y Segunda de Macabeos, como, me iba a traer mi Biblia la guadalupana y no me la traje. Ahorita con alguien con el internet me ayuda. Entonces, Primera y Segunda de Macabeos, Judith, Tobías, Eclesiástico, Sabiduría, ¿ok? Todos esos son libros apócrifos. El libro de Enoch, ¿ok? Esos son apócrifos y por lo tanto no inspirados por Dios. Ahora, la Iglesia Católica Romana todavía utiliza los libros apócrifos, ¿ok? Pero no son inspirados por Dios. Ahora, quiero hacer algo de mención acerca de esto. Muchas personas han preguntado, ¿y cómo sabes cuáles son inspiradas y cuáles no? Tú me estás diciendo que son 66 inspiradas, y entonces, ¿tú quién eres para decirme que Tobías y que Sabiduría y que Eclesiástico y que Primera y Segunda Macabeos, ¿quién eres tú para decirme que esas no son inspiradas por Dios? ¿Quién eres? Explícame por qué no lo son. ¿Por qué la Iglesia Católica sí los acepta, pero la Iglesia Cristiana no? Hay muchas razones. Me voy a meter en unas básicas. Primero que nada, los judíos nunca la aceptaron en su canon. Para empezar, los mismos judíos no lo aceptaron en el canon. Ahora, ¿por qué digo judíos? Pues es porque los libros apócrifos no se encuentran en el Nuevo Testamento. Los libros apócrifos se encuentran en el Antiguo Testamento. ¿Y quiénes son los que conservaron el Tanakh? Pues los judíos. ¿Y quién mejor que ellos para saber que el Antiguo Testamento original no los incluía? Okay. Ahora, segunda razón por la cual no son inspirados. Nunca son mencionados en el Nuevo Testamento. Okay. En el Nuevo Testamento hay referencias y citas de todos los otros libros del Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías. Pablo citó libros del Antiguo Testamento, Cristo mismo, Pedro, todos los apóstoles, todos los escritores, Lucas, Marcos, Mateo, todos hablaron y citaron versículos del Antiguo Testamento, con la excepción de los apócrifos. Ni una sola vez vemos que los libros apócrifos hayan sido citados en el Nuevo Testamento. Todos los otros 39, sí. Bueno, 38, hay una excepción. El único libro del Antiguo Testamento que no se cita en el Nuevo Testamento, ¿sabe cuál es? ¿Cuál? No. Ruth. ¿Qué? El libro de Ruth
no se menciona en el Nuevo Testamento, no está citado. Ok. Ahora, no, perdón, Esther, el libro de Esther. Entonces, el libro de Esther no está citado en el Nuevo Testamento. Pero ¿sí saben por qué Esther? ¿No? ¿Se acuerdan ustedes de los rollos del Mar Muerto? Cuando se encontraron y se descubrieron los rollos del Mar Muerto, todos los libros del Mar Muerto, todos los libros de la Biblia estaban incluidos en los rollos del Mar Muerto, menos uno. ¿Saben cuál era? Esther. Entonces, esto causa también muchas preguntas, porque hay aquellos que dicen que el libro de Esther no debería de ser incluido en el canon hebreo. Entonces, eso también es para otro día, muy interesante. Pero el punto es, en 1689, los cristianos ya creían, los bautistas, que estos son los 66 libros inspirados. Ahora, otra razón por la cual los apócrifos no son inspirados, es muy interesante, es que porque los inspirados no piden perdón. Los inspirados no se tratan de defender, ¿okay? Mientras que hay un par de apócrifos que el autor, el escritor, pide perdón, ¿okay? Alguien lea, por favor, Segunda de Macabeos, capítulo 15, pero fuerte. Yo sé que lo pueden encontrar en internet rápido. Recuerden, esto es apócrifo, no lo estamos predicando de ahí, pero quiero que se den cuenta. En la última parte de Segunda de Macabeos, capítulo 15, hay una parte que dice epílogo del autor, ¿sí? Y son los últimos versículos, ¿okay? Y hay una sección que dice, ahí en el capítulo 15, dice, si me he equivocado en lo que he difundido, o básicamente si no he contado los hechos de forma correcta, entonces pues básicamente me disculpo. ¿Qué es lo que dice? Dice 37, así sucedieron las cosas relativas a Nicanor, desde entonces la ciudad ha estado en poder de los hebreos. Y yo termino aquí mi narración, si está bien escrita y ordenada, eso fue lo que me propuse. Si es mediocre y sin valor, solo eso fue lo que pude hacer. Así como no es agradable beber vino ni agua solos, beber vino mezclado con agua sabroso y agradable al gusto, del mismo modo en una obra literaria la variedad del estilo agrada a los oídos. Con eso, hermano. Pero espero que hayan ubicado lo que dice. Dice, pues si yo narré esta historia bien, a eso me dediqué, qué bueno. Pero si es mediocre mi trabajo, pues ahí disculpen. ¿Sí? Si fuera inspirado, no se disculparía. Porque si fuera inspirado, tú sabes que es perfecto. Y el autor de Macabeos dudaba si lo había hecho de forma correcta. Por lo tanto, no son inspirados por Dios, son apócrifos. Ese era el punto. ¿Avanzamos? Ok. Muy bien. Otra cosa que quiero hablar. Segunda de Timoteo, una cosa que sí quiero hablar acerca de esto antes de continuar al siguiente punto. Una cosa, nosotros leímos Segunda de Timoteo 3:15, 3:16, 17. Toda escritura es inspirada por Dios. Y hay un asunto que muchas personas dicen, toda la Biblia es palabra de Dios, es palabra de Dios. Palabra. Toda la Biblia. Ok. Vamos a hablar de esto un momento. Sí, Dios es el autor y Él le dijo a los escritores qué escribir. Y Él les dijo, quiero que escriban las palabras de los amigos de Job. Entonces, el escritor de Job escribió las palabras de los amigos de Job. ¿Pero realmente son palabras de Dios? No, son palabras de los amigos de Job. Pero Dios como autor quiso y dijo, van a estar ahí esas palabras. Al igual como también dentro de la Biblia nosotros encontramos conversaciones de Satanás. Entonces, decir que toda la Biblia es palabra de Dios, es decir, que toda la Biblia fue pronunciada por Dios. Pero en efecto no lo fue así, porque hay conversaciones nuevamente de los amigos de Job que hablaron herejías,
Hay mismas palabras de Satanás que son blasfemos y herejes y de todo. Entonces, sí, toda la Biblia es inspirado por Dios, pero no toda la Biblia es palabra que Dios habló. Pongámoslo así. ¿Okay? Nada más quería ser exacto con eso, porque hay muchas personas que no lo comprenden y tienen que toda la Biblia es palabra de Dios, de toda completita, y sí es palabra de Dios inspirada por Él, pero no todo pronunciado por Él. Okay. Muy bien, vamos a continuar. Okay. Ahora sí, 1:3 dice: los libros comúnmente llamados apócrifos, como no son de inspiración divina, no forman parte del canon o regla de la Escritura y por lo tanto no tienen autoridad para la Iglesia de Dios, ni debe ninguno de estos ser aprobado o usado de una manera distinta a como se hace con otros escritos humanos. En otras palabras, léelo como si fuera el periódico. No lo leas como si fuera palabra de Dios, porque no lo es. Ahora, ¿he utilizado yo apócrifos? Sí. Para mis estudios. Mayormente Primera y Segunda de Macabeos. Son los que mayormente he utilizado por cuestiones de historia. Pero jamás voy a predicar. Ustedes nunca me van a escuchar de aquí del púlpito decirles: abren sus Biblias en el libro de sabiduría. Nunca lo voy a hacer. No estamos estudiando libros apócrifos, estamos estudiando libros inspirados. ¿Hay utilidad en los apócrifos? Sí. ¿Puedo encontrar información muy interesante dentro de ellas? Sí. ¿Puedo encontrar cuestiones históricas? Sí, definitivamente. Pero como no es inspirado por Dios, yo no puedo pararme sobre ellas. Nos paramos sobre el fundamento, el cimiento, que es la palabra de Dios, lo inspirado, no lo que es escrito por hombres. Alguien lea, por favor, Romanos 3:2, por favor. Ahí lo tenemos, Romanos 3:2. Mucho en todas maneras, primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Nos ha sido confiada la palabra. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado qué es lo que estamos leyendo. Ahora, si la palabra se nos ha sido confiada, primero se le confió a los judíos y ellos hicieron un excelente trabajo en preservarla. La verdad, hicieron un trabajo fantástico, fabuloso. El trabajo de los judíos con la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, fue tremendo. La consagración, que el tiempo que ellos dieron para preservarla. Pero ahora la iglesia tiene la responsabilidad de conservarla y predicar lo que es. Desafortunadamente, muchos defienden, otra vez, en vez de defender las originales y siempre regresar a tratar de estudiar el hebreo original y esmerarte en ello, el griego, se van por las versiones, defendiendo diferentes versiones, que muchas veces, como ya mencioné, están erradas. Nosotros debemos de tener cuidado qué es lo que estamos defendiendo, qué es lo que estamos preservando. El otro día salió una versión en inglés, hermanos, es una cochinada. Es la Biblia de los millennials. Así se llama. O sea, la Biblia para las generaciones millennial. Nada más está en inglés, todavía no ha llegado a español. Pero lo estuve escuchando y es como escuchar dos cholos marihuanos platicar entre ellos. En serio, no les estoy... Así es. Así está. O sea, tú lo tratas de leer y es completamente coloquial, con modismos, o sea, una cosa hasta insultante. Entonces dices, ¿cómo es posible?
Yo tengo que saber qué es lo que estoy preservando y por qué es lo que me estoy parando. Entonces nosotros tenemos que estudiar versiones buenas de la Biblia. Hay versiones muy buenas de la Biblia. Conservadoras. ¿Sí? Espero que esa Biblia de los millennials nunca la traigan a nuestro idioma. Realmente en inglés es una cosa aberrante. Okay. Vamos a continuar. 1.4. La autoridad de las Santas Escrituras, por lo cual ésta debe ser creída, no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia, sino enteramente de Dios, quien es la verdad misma, el autor de la Santa Escritura. Por lo tanto, esta debe ser recibida porque es la palabra de Dios. En otras palabras, la Biblia es autoridad porque simplemente lo es. No es que se le haya dado autoridad por parte de los hombres. En otras palabras, ¿por qué el canon tiene autoridad? ¿Porque los hombres le dieron autoridad y dijeron este es el canon? No, es el canon porque es la autoridad de Dios. Es parte del canon porque es la autoridad de Dios. ¿Y quién me lo reveló? Dios mismo. No es necesario que un hombre me diga, esta es la Biblia. La Biblia misma me lo revela. El Espíritu Santo me lo revela. Alguien lea por favor estos versículos de Pedro, 2 de Pedro 1, 19, 20 y 21. 2 de Pedro 1, 19, 20 y 21. Tenemos también la palabra profética, más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga a vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así es, entonces un hombre no me puede decir que o interpretarlo por su cuenta. Si se va a interpretar la Biblia, es por medio de la Biblia. La Biblia misma se interpreta a sí misma si sabes cómo leerla, si sabes cómo estudiarla. Si el Espíritu Santo mora en ti, el Espíritu Santo te guiará a aprender a leerla y estudiarla y cómo hacerlo. De no ser así, los 66 libros de la Biblia, sin el Espíritu Santo, pues no tienen sentido lógico de ninguna forma. Parece una locura total si no tienes el Espíritu Santo morando en ti. Ok, hermanos, lamento decirles, pero hasta aquí hemos llegado el día de hoy. Estamos lejos de terminar esta sección de bibliología. Posiblemente nos tardemos 2 miércoles más, nada más, para terminar la sección de bibliología. Este es el capítulo 1 de 30 y tantos. A ver, déjenme ver cuántos son. 30 y... caray. 32 capítulos, y este es el capítulo 1. 3 miércoles más y terminamos el capítulo 1. Entonces va para lejos, va para largo, pero esto a mí me da un respiro de Salmos por un buen rato, y yo creo que vamos a estar entre los dos, entre Salmos y Confesión de Londres, hasta que lo comprendamos todo y avancemos. ¿Okay? ¿No? ¿Mande? Londres y Bautista es lo mismo. Bueno, lo que pasa, ahí les va. La Confesión de Fe de Westminster se llevó a cabo en las inmediaciones de Westminster, Inglaterra, y ahí fue donde los presbiterianos se juntaron para elaborarla. Por eso se llama Westminster, por el lugar donde la hicieron. Los bautistas escribieron la suya en Londres. Entonces, obviamente se llama la Confesión de Fe de Londres, porque ahí fue donde fue elaborada. Y la de los congregacionalistas, que fue escrita antes que la de los bautistas, pero después que la de presbiterianos, esa se llama la Confesión de Savoy, porque fue escrito también en Inglaterra,
en el castillo de Savoy. ¿Ok? Muy bien. Entonces sí, por eso tienen los nombres, depende del lugar donde fueron escritos. Muy bien, vamos a terminar en una oración. Señor Padre, gracias le damos porque usted nos ha permitido estudiar este inicio de la confesión de fe bautista. Te pido, Señor, que sea de bendición para mis hermanos, que podamos realmente comprender qué es lo que significa verdaderamente ser un bautista, por qué llevamos ese nombre, por qué portamos el nombre, qué es lo que los bautistas creen, por qué lo creemos así. Señor Padre, le damos gracias por su palabra y que podemos estudiarla cada día y la tenemos en nuestras manos y podemos escudriñarla. Y usted, al mismo tiempo, escudriña nuestros corazones. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén. Muy bien, hermanos. ¿Hay preguntas? ¿Hay comentarios? ¿Hay dudas, hermano Gustavo? ¿Hay alguna diferencia fundamental entre la confesión de fe de los presbiterianos y de los bautistas? Sí, hay algunas diferencias, pero la mayoría de las diferencias caen dentro de eclesiología, es decir, la parte que habla